entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Mucha gente acompañaba a Jesús de Nazaret. Él se devolvió y les dijo: si alguien quiere venir conmigo y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no tome la cruz no puede ser discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, se sienta a calcular los gastos? ¿O qué rey, si va a dar una batalla, no se sienta primero a pensar si con 10,000 hombres podrá salir al encuentro a quien lo ataca con 20,000? El que no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 25 al 33. Seguir a Jesucristo y ser discípulo de Él tiene su costo. Renunciar es el verbo clave para ser un buen discípulo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 3 de noviembre, año 2021. Nuestro personaje para hoy: San Martín de Porres, año 1579. En el convento de los dominicos de Lima, Perú, fue admitido como hermano. Le dieron el cargo de enfermero. Se destacó como un excelente catequista, una excelente persona de oración, una santidad que se manifestó en el amor a las demás personas y en la pureza de vida. Hoy ese es nuestro personaje, un San Martín de Porres que le demostró a la humanidad histórica que se puede ser grande y se puede ser santo, amando a todas las personas por igual y llevando una vida de pureza espiritual. Nos corresponde hoy pensar en ser discípulo de Jesús de Nazaret. Y ser discípulo cuesta, tiene su costo, tiene su penitencia, tiene su sacrificio, tiene su dedicación. El primer paso para ser un buen discípulo es sentirse llamado por Dios. No que la persona se llame a sí misma, que la persona diga: es que yo sirvo para ser discípulo de Jesucristo. Se me ocurrió por ahí, por ese lado. ¿Será que yo puedo ser sacerdote? ¿Será que yo puedo ser religiosa? ¿Será? No. El paso se llama el llamado de Dios. Dios llama a todos los que Él cree convenientes y los llama a ser sus discípulos. Pero seguirlo a Él tiene una renuncia. Es decir, para poder ser discípulo, la primera exigencia es un encuentro vivo con Jesús de Nazaret. Son los grandes amores de la vida de un ser humano. Grandes amores pueden ser el papá, la mamá, la casa, el hogar, los abuelos. Pueden ser los amigos, grandes amores de la vida de una persona. Renunciar aparece como ese verbo donde el amor primero está para Dios y después se puede compartir con los demás. Pero en el centro está Dios. Entonces aparece el amor al maestro, el amor a la misión, el amor a la iglesia, el amor a lo que la persona tiene que realizar en su visión, y lo podrá hacer perfectamente. Luego viene la segunda, que es otra vez el mismo verbo renunciar: cómo administrar los bienes, cómo administrar las cosas que sirven en este mundo, pero saberlas administrar. El dinero, claro que es útil el dinero. Y con el dinero realizamos cantidad de cosas y hacemos también mucho bien a las demás personas. Pero cuando no se sabe usar el dinero y se vuelve la cláusula primaria en la mente y en el corazón de la persona, entonces daña el discípulo, daña a la persona.
porque los bienes ya están por encima de su Señor. La clave es que no hayan cosas que estén por encima del amor a Dios, de la misión, de lo que se tiene que hacer todos los días. Por eso el hermeneuta bíblico, al examinar el texto, habla de tomar distancia ante cosas que puedan dañar la misión. Y eso puede dañar la misión, no ser un buen administrador. Puede dañar la misión, tener el amor por encima de las cosas de Dios, el amor al dinero, el amor al poder, el amor al placer, el amor a sí mismo. No controlar todas esas cositas que le pueden pasar a un ser humano, no se deben controlar. El Papa Francisco, en una homilía en el Domum Santa Marte, el Papa en un 6 de marzo del año 2014 hablaba del tema y se ponía interesante el tema con el Papa Francisco, porque el Papa hablaba de que no podemos pensar en la vida cristiana fuera del camino de la cruz. Es decir, si no hay una cruz que lo identifique a la persona, que se llama perseverar, convertirse, cambiar, aceptar que he cometido un error, eso se llama cruz. Entonces dice el Papa Francisco, no hay camino de la vida cristiana. Cuando no hay camino de la humildad, negarse a sí mismo, dice la Biblia. El estilo de un cristianismo sin cruz, una cruz sin Jesús de Nazaret. El estilo de tomar la cruz va adelante, no sin cruz, no sin Jesús, dice el Papa, siempre teniendo en cuenta eso. Porque es importante la palabra de Dios para darnos a entender para dónde va un discípulo. La base la tiene la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que tiene la última palabra, nadie más. No la tiene la sociedad, no la tiene un libro de filosofía, no la tiene un libro de psicología, no la tiene un psiquiatra. La última palabra no la tienen esos personajes que son tan buenos en la sociedad, la tiene es algo que se llama Biblia. Por eso es tan importante como darle la palabra a la palabra de Dios. Esa sería como la clave, no lo que yo piense. ¿Por qué es importante leer la palabra y encontrarle la utilidad? Si el maestro tomó la palabra y les dijo, si ustedes me quieren seguir a mí, tienen que hacer esto. Es palabra. Por eso hay que entender la palabra de Dios como útil para enseñar y para corregir, es decir, indicarle el camino correcto a una persona. Porque a través de la palabra viene la predicación de la esencia de lo que es Jesús de Nazaret. Porque la palabra es una fuerza, porque la palabra revela el plan de Dios, porque la palabra se convierte en alimento para un ser humano, y este alimento tiene dos cualidades según la Santa Biblia. Puede ser una palabra que usted lea y que le indique cuál es el camino de un discípulo y se vuelva dulce, porque usted se adaptó fácilmente a la palabra. Usted dio su palabra, usted comenzó jurando ante la palabra y se le hace la vida muy dulce. El problema se complica cuando la persona se convierte la palabra en amarga. Y es decir, se complicó la vida a la persona porque ya no está cumpliendo con la palabra que le dio a su maestro. La Santa Biblia dice, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Come ese rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Es decir, el Evangelio de Juan, capítulo 15, va a hablar de la importancia de la palabra. La palabra de Dios no le juzga a la misma persona, sirve para los juicios. Uno se puede juzgar uno solito, sin necesidad que los demás lo estén juzgando. Usted mismo lee la palabra y usted mismo se siente juzgado. No estoy cumpliendo con la palabra. La palabra de Dios también sana, la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios consuela a la persona, la palabra de Dios ilumina. La palabra de Dios preserva el pecado de un ser humano y la palabra de Dios es siempre actual. Miren cómo es importante encontrarle sentido, la palabra para la visión, la palabra para ser un buen discípulo, la palabra para ser un excelente sacerdote, la palabra para ser un eficiente laico. ¿Qué actitudes deberíamos tomar ante la palabra? Habría que preguntarle eso a la Biblia. Hay dos actitudes que me llaman la atención, que son dos verbos: escuchar la palabra.
Esa es la primera fundamental. La primera carta, el primer libro de Samuel en el capítulo 3, habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchar la palabra. Escucha Israel, Shema, Israel, en lengua hebrea, Shema. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escucha, israelitas, lo que les voy a decir, decía Moisés a los israelitas, Shema, escuchar la palabra. Segunda posición, actitud frente a la palabra, guardar la palabra. Toma la actitud de María Santísima. María Santísima guardaba todas sus cositas en el corazón. Hay que guardar la palabra donde usted la necesita, en los labios y en el corazón. No se le olvide, guarde siempre la palabra de Dios en los labios y en el corazón. Está mi vida, Señor, entre tus manos. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,